de esto, ya pueden irme siguiendo con diapositivas, solo los videos no. Les voy a pasar dos videitos así muy sencillitos. Uno tiene, los dos tienen sonido, nada más que el primero solamente tiene música. Entonces, al terminar me dicen si lo escucharon, porque el segundo sí necesito que lo vayan escuchando y si no para que yo les vaya diciendo. ¿De acuerdo? Aquí. ¿Sí se escuchó? No, no me escucho. No, profa, No, no se profa. escucha. No, profa. Bueno, como que les acabo de pasar solo tenía música y se van escribiendo lo que ya vimos, ¿no? No decía nada hablado, no, como que no es tan importante. Pero acá sí, ¿no? Porque el doctor va diciendo de todas las partes del cerebro. Entonces, como no se escucha, se los voy diciendo yo, ¿de acuerdo? Bueno, Sí. ok, es recordatorio
y así en disección, ¿no? Como ahorita no, de por sí no nos dejan entrar al anfiteatro ahí en la universidad, pero bueno, acá sí ya lo tenemos real, ¿no? Bueno, entonces esto es el cerebro, esa porción que está señalando el doctor es el cerebro. Cuando hablamos del encéfalo, les dije que era todo lo que estaba dentro de la cavidad craneana y que incluye al tronco encefálico y al cerebelo. Todas estas estructuras que tiene el cerebro, las que tienen un borde, se llaman giros o circunvoluciones, y todas las líneas se llaman cisuras. Esos surcos separan a los lóbulos. Vamos a saber también que el encéfalo está dividido en dos partes que se llaman hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, como lo que está tomando ahí con su mano derecha el doctor. Tenemos un hemisferio cerebral derecho y un hemisferio cerebral izquierdo. Y ambos hemisferios están separados por una gran separación que se llama cisura. Entonces, para poder entender la parte funcional superficial del cerebro, nos vamos a tener que aprender las diferencias las referencias anatómicas. Entonces, vamos a dividirlo primero funcionalmente en 4 lóbulos: el frontal, parietal, occipital y el temporal. Los límites de cada uno de ellos están dados por circunvoluciones, y la primera es esta que está mencionando ahí el doctor, que se llama decilvio o lateral del temporal. Es una de las cisuras más profundas después de la cisura interhemisférica en el cerebro. Otra, que es la cisura Rolando, que también se llama central, y que va a dividir a el lóbulo frontal del parietal. Del surco de Rolando hacia adelante es el lóbulo frontal, y de la cisura de Rolando hacia atrás es el parietal. De la de Silvio hacia arriba es el lóbulo frontal, y de la fisura de Silvio hacia abajo es el lóbulo temporal. Para el lóbulo occipital vamos a buscar una línea en la cara interna, que es esa línea que está señalando el doctor. Esta rayita se llama surco parieto occipital. Surco parieto occipital. Del otro lado no se ve el surco parieto occipital, pero se hace una línea imaginaria del borde superior desde el borde, ese borde inferior, hacia el borde superior occipital. Toma otro hemisferio porque ahí no se ve bien, y entonces ahí ya se ve bien ese borde. Es un borde o ángulo que se llama escotadura preoccipital. Se hace una línea imaginaria de la escotadura preoccipital al surco occipito parietal, y esa es lo que divide al lóbulo parietal. Todo eso, lo que acabo de decir, dice el doctor, ustedes ya lo pueden repetir de memoria, porque ya se los dije en otra clase, y se los dije que en diciembre ya se iban a saber todo, y ya se lo deben de saber. Eso dice el doctor. Y yo. Bueno,
Entonces no olviden las grandes cisuras de división del frontal y el parietal, que es la cisura de Rolando o central y la de Silvio o lateral. Y es muy importante que recuerden que también vamos a encontrar en ese surco entre el lóbulo frontal y el parietal las funciones sensitivas y motoras. En la cara inferior podemos observar ahí la arteria basilar, la cara anterior del bulbo raquídeo, la protuberancia anular y el cerebelo. También se le conoce como parte basal o base del cerebro, en donde vamos a tener el rinencéfalo, que es esto que está ahí sobre el cuerpo calloso. Toda la parte superior es frontal y parietal y occipital, y el centro es el rinencéfalo. Bueno, entonces eso ya también casi lo habíamos visto, ¿no? Entonces, en esa superficie, eso sí quiero que quede muy claro, por favor. La superficie del cerebro está formada por 6 capas de células neuronales, cada una con una función diferente y además divide al cerebro funcionalmente entre el lóbulo frontal, parietal, occipital, parietal y la circunvolución cingulada, que es el rinencéfalo. Ahorita ya lo vamos a ver. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora, la superficie del cerebro, la cual vamos a conocer como corteza cerebral, y que está formada por 6 capas de neuronas diferentes, con además cada capa con diferente función. Como por ejemplo, la capa más superficial tiene una función de análisis superior. Bueno, pues si en el occipital dijimos que la función es la visión, la primera capa de la corteza cerebral occipital tendrá que ver con análisis de las imágenes. La auditiva, de análisis del sonido, la gustativa, de análisis del sabor, etcétera. Entonces, bueno, la corteza, por eso hoy vamos a ver como la primera capa, sus células están unidas unas con otras, así en fibras horizontales o tangenciales, dice el libro. La corteza cerebral, entonces, es una capa o un manto superficial del cerebro. A ver si, miren, acá se ve poquito la corteza, en esta parte de aquí. Déjenme ver en la anterior. A ver, un poquitito. A ver. No se ve. Bueno, entonces creo que viene otra imagen más allá adelantito y ya la vemos. Entonces, así. En esa parte superficial del cerebro, que además está dividida en lóbulos, que son divisiones funcionales, no lo olviden, por favor, y que se dividen en frontal, parietal, temporal, occipital, en la parte externa y en la parte interna, todavía en partes frontales, occipitales, parietales, y el lóbulo de la ínsula o la circunvolución cingulada, o que funcionalmente se llama rinencéfalo. Ya lo vamos a reconocer. En la cara inferior, pues, áreas funcionales específicas, visuales y todo esto. Ahorita lo vemos. Entonces, así. La corteza cerebral, entonces, es toda la superficie, tiene un grosor de diferente tipo de acuerdo al área. Digamos que en el área frontal, que son donde se llevan a cabo las funciones más importantes, ¿no? Porque si hay funciones cerebrales importantes y funciones cerebrales no tan importantes, es mucho más gruesa, puede llegar a medir la corteza cerebral hasta 4.5 de centímetros, y en
donde es más delgadita, que es en funciones básicas como la respiración, es más gruesa, y más delgada. Está dividida en 50 áreas. Es por eso que ya les había yo mencionado que existe algo que se llama el área 51, que es un lugar donde ponen cosas que el cerebro no comprende, ¿no? ¿Por qué? Pues porque de ahí tomaron de estas 51. Está formada por 6 capas de células de diferentes tipos, ahorita las vamos a reconocer, y dice ahí que si pudiera extender el cerebro ocuparía 2.500 centímetros cuadrados. Es decir, hay libros que dicen que el cerebro si se extiende, pues mediría lo que una funda de almohada, ¿no? Hay como 1 metro por 50 centímetros o por ahí más o menos. Y incluye 10.000 millones de neuronas, ¿no? De solamente la corteza, falta todas las demás neuronas que hay en otras partes del cerebro. Y esta es una imagen de un corte de la corteza, un cortecito microscópico para que vean cómo están las celulitas, unas conectadas con otras y cómo están divididas en partes. Ahorita también viene otra imagen más adelante. Hay una división evolutiva de la corteza y no tanto habla de la evolución antropológica, pues, sino que el nombre de Neandertal, ¿no? Sino embriológicamente. Lo que primero se forma de la corteza se llama se llama arquicorteza. Arquicorteza es lo que primero se forma en un embrión. Lo último en aparecer es la neocorteza, pero lo primero que se forma en el embrión es la arquicorteza, que está formada por el hipocampo, por el rinencéfalo, que tiene que ser lo que se constituye como el cerebro animal. También lo vamos a encontrar como el cerebro reptiliano, ya les había yo mencionado todo eso, y que se encarga de las funciones principales de supervivencia. Fíjense, un embrioncito en la tercera semana gestacional. Acuérdense que la médula espinal se empieza a formar en la segunda semana con la neurulación. No sé qué les pasó en sus exámenes, chamacos. Y luego se va a formar en la tercera semana las 3 primeras vesículas cerebrales. Bueno, pero en la corteza cerebral lo que se está formando ahí es la arquicorteza, lo que va a permitir que ese niño tenga circulación, digestión, defeque, etcétera, pero aún no funciones cerebrales superiores. Luego se forma la paleocorteza, que comprende el cerebro olfatorio. Acuérdense que el cerebro olfatorio es muy importante porque nosotros somos mamíferos vertebrados y para el mamífero vertebrado es muy importante su olfato. Casi muchas de las situaciones de vida del mamífero vertebrado se determina por la olfacción. Y finalmente la isocorteza o neocorteza, que es lo último que aparece en la evolución del cerebro y que después está encargado de los procesos cerebrales superiores: raciocinio, imaginación, inteligencia, pensamiento crítico, y conciencia. Conciencia es que yo sé que existo. Y miren, y aquí viene la difusión, la función por la división funcional por lóbulos, que por eso es que se los puse ahorita ahí en el video. Ay, me va a dar hipo, creo que hace frío. Perdone. Me va a dar hipo, qué feo caso. Esperen, me quito mi cámara, me da pena. Así ya me oyen. Ay, es que tengo frío, creo que me va a dar hipo. Pero si oyen ahí pues sí. Pero el hipo se quita haciéndolo consciente, miren, ya saben. Bueno, entonces esto ya lo vimos, por eso les puse el videíto y bueno, si ustedes quieren lo volvemos a ver, pero tiene que ver con que el temporal tiene que ver con la audición, el frontal con las funciones motoras. Para ustedes, terapeutas, muy, muy importante esta área, el frontal y el movimiento, parietal y sensibilidad, sobre todo para los procesos de rehabilitación. Y acá, la función muscular, la corteza sensorial en el lóbulo parietal y en el occipital la visión, ¿no? La visión. El temporal también tiene que ver con funciones de lenguaje escrito, dijimos, ¿no? En la visión, lenguaje visual, etc. Entonces esto pues es importante para ustedes. Y aquí viene la división. Miren, aquí tenemos el área sensitiva,
Acuérdense que el área sensitiva está por la división de la cisura de Rolando o central. Esa es la que nos permite dividir el área. Al final viene el que llamamos homúnculo sensitivo, que también existe el homúnculo motor. Ahorita lo vemos. Bueno, y la corteza cerebral va a tener áreas de diferentes tipos funcionales. La corteza cerebral tiene áreas corticales. A ver, terapeuta Blastos, esto es sumamente, muy importante. Las áreas funcionales de la corteza también se dividen en áreas corticales. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque ustedes van a hablar ya en el caso de algunos pacientes, de algunas personas con daño de la corteza, en una decorticación. Decorticación es que esa parte de la corteza del cerebro de esa persona ya no funciona, ¿de acuerdo? Y entonces podemos encontrarnos en pacientes decorticados dependiendo del área donde está la decorticación, por ejemplo, puede suceder que hasta que se haga, no se hace en México, no sé, mucho menos en Oaxaca, aunque van a ver, en unos días les voy a presentar unas cosas preciosas de cirugía en Oaxaca. No se hace, pero hay personas que, por ejemplo, que quieren que bajen de peso, el paciente que tiene obesidad mórbida, no, un paciente de 300 kilos, un paciente de 400 kilos, lo que se les puede hacer es decorticar el área de la alimentación y entonces eso hace que la persona no tenga hambre. Pierden esa función cortical, pues cuando nosotros hablamos de decorticación, por ejemplo, podemos hablar de daño en el paciente con Alzheimer. El paciente Alzheimer empieza a tener olvidos visuales, olvidos auditivos, olvidos de lenguaje. ¿Por qué? Porque está teniendo un daño de la corteza o del área cortical funcional de eso. ¿De acuerdo? La corteza cerebral también tiene áreas de movimiento. El área motriz y el área sensitiva se llaman áreas homúnculos, se llaman homúnculos. Y la principal área motora es el área número 4, que es el área motora de Brodmann. Brodmann. Está situada delante del surco central o de Rolando y acuérdense que pertenece a el lóbulo frontal. ¿Ok? No lo olviden. Para ustedes es importantísimo, ¿eh? Si quieren hacer un buen tratamiento, tienen que hacer un buen diagnóstico. Entonces ahí se regula todo lo que es la movilidad de las rodillas, de los pies, todo lo que es, acuérdense de la función de la función locomotora, ¿no? De movimiento a través de la contracción y relajación muscular y de la estructuración con huesos. Entonces, todo ese sistema, el hueso no se mueve, los huesos no se mueven si no tienen un músculo. Entonces, los músculos, además, deben de tener algo que se llama intencionalidad del movimiento. Y para eso debe estar conectado también el cerebelo, para darnos la fuerza de tono muscular, el tono muscular que se necesita para ejecutar un movimiento. Y ya en el área motora, pues la ejecución de movimientos en conjunto, por ejemplo, movimientos automáticos asociados. Acuérdense de qué estoy hablando, eso ustedes ya se lo saben. Y las áreas sensoriales, en donde, en esas áreas que está en el lóbulo parietal, después de la cisura de Rolando, postrolándica o postcentral, está esa área, ese homúnculo, que creo que es el que les presento acá, que transmiten impulsos visuales, sensitivos, táctiles, ¿no? Que tienen que ver con la percepción de sensaciones. ¿Ok? El área somestésica recibe, además, a través del tálamo, los impulsos que rigen la sensibilidad corporal. Por ahí hablamos un poquito de esto en las vías
piramidales, que ahorita las vamos a recordar, y las vías talámicas, espinotalámicas, que transmiten las sensaciones de tacto, de dolor y de temperatura. ¿Se acuerdan? Bueno, ojalá que sí. Muy bien. Y vamos a ver ahora las capas de la corteza. Y entonces aquí la primera capa se llama capa plexiforme o molecular. Pregunta de examen, preciosos, ¿eh? Es la más superficial, es la que está pegadita, digamos, a la pía madre, a la meninge, ¿no? Más interna. Las vamos a ver así, de arriba hacia el fondo, en la corteza cerebral. Estas fibras están orientadas tangencialmente. Y entonces, ¿cómo es que están acomodadas estas fibritas? Pues están acomodaditas así, aquí está el axoncito y así, y ahorita las vemos en otro esquemita más bonito, pero están así, ¿no? Esto es tangencial. O sea, se comunican así. Al comunicarse así van a lograr que en un cerebro todos los hemisferios estén conectados por esas fibras, todos, porque están así. Esta red superficial, la capa molecular externa, es una capa encargada de análisis superior. Adelantito viene, no sé si ya vieron estas diapositivas, si ya las tienen, pero aquí solamente estamos viendo por qué células está formado, y enseguidita viene la función. Aquí nos vamos a encontrar con estas células tangenciales que además, y células que se llaman de Martinot. También nos vamos a encontrar otro tipo de neuronas que se llaman células de Cajal. Entonces nos vamos a encontrar con células de varios tipos, fusiformes, piramidales, de Cajal, de Martinot, en esta primera capa molecular. Esta primera capa molecular, es de análisis superior, no lo olviden. Luego vamos a tener la segunda capa, la capa número 2, que se llama capa granular externa. Esta empiezan a aparecer ya algunas células piramidales, tiene células estrelladas y trabaja en colaboración con la capa número 4. Ahorita les digo cómo funciona, qué función tienen cada una de ellas, pero la siguiente se llama capa granular externa. Luego nos encontramos con la capa piramidal externa. Esta capa está compuesta por grandes células piramidales, empiezan a ver algunas muy grandes que además se llaman también células gigantes de Betz. Esta trabaja junto con la capa número 5, que es la capa piramidal externa. ¿De acuerdo? Y a ver, quiero que me digan quién sale de ahí o quién entra ahí para alguna función. ¿Quién? Merari, dime quién. Y conste que yo se los dije, les dije por diciembre vamos a estar viendo cerebro. Entonces yo les voy a preguntar. Se los dije cuando empezaron las clases, cuando hablamos de médula espinal. Manuel, ¿quién? Gwendolyn. Ni están, ¿no? Ya me mandaron a volar. No recuerdo, profe. Estamos, profa. Bien, a ver, díganme, ¿quién llega o quién sale de la capa piramidal? De las células piramidales del cerebro. Médula espinal. Cordones medulares. Es el piramidal directo. Piramidal directo y piramidal cruzado, los dos son motores, salen de ahí, tanto de la capa piramidal externa como de la capa piramidal interna, y juntas forman las vías piramidales, ¿qué no? ¿Ya ven? Eso les pasa porque me mandaron exámenes copiados. Bueno, oigan, aquí tenemos la capa número 4 que se llama granular interna, está compuesta por células estrelladas, están muy compactitas, y aquí vamos a observar un conjunto de neuronas que forman una banda de conexión también horizontal
que se llama de Weiland. Ahorita las vemos. Luego está la capa ganglionar interna o piramidal interna, en donde vamos a encontrar células muy grandototas. Otra vez aquí nos podemos encontrar con células de Martinotti, pero lo que más es visible en la capa número 5, que también se llama granular interna, son las células gigantes de Betz, células piramidales, motoras en la mayoría de los casos. La capa multiforme es la última, es la que está pegadita a la sustancia blanca de los hemisferios, tiene células de diferente tipo, por eso se llama polimorfas, multiformes, ¿no? Lo van a encontrar así, fusiformes también. Hay Martinotti, hay estrelladas, hay de Cajal, hay de varios tipos de neuronas ahí. Y bueno, miren, aquí está la imagen. Esta es la primera capa. Vean cómo las celulitas en esta capa son tangenciales. Dice, aquí están. Miren, aquí, ¿no? Están aquí así, ¿no? Acá, miren, aquí está el cuerpo neuronal y sus axoncitos así. Esto permite una comunicación con todos los hemisferios cerebrales, ¿de acuerdo? Obsérvenlo, por favor. Ahí está. Y la capa número 2, que se llama granular externa, vean cómo estas células están así, van hacia acá, comunicando la superficie con el fondo. Y la capa superficial, que es de análisis superior, bueno, pues aquí tenemos estas. Aquí tenemos estos, son axones. Acuérdense que estamos hablando de sustancia gris, no lo olviden, que entonces en la mayoría de aquí hay cuerpos neuronales. No lo olviden, por favor, cuerpos neuronales. Y que dijimos que los cuerpos neuronales son los encargados de la función de la neurona. Entonces, aquí, dependiendo del lóbulo, estas neuronas tendrán que ver, con escuchar, con sentir, con oler, con hablar, etc. Aquí tenemos la capa granular externa, luego tenemos a la capa piramidal externa, a la granular interna, a la capa piramidal interna. Miren, aquí están las células gigantes de Betz, grandototas, ¿no? De Cajal, Martinotti, hay de diferentes tipos. Y aquí tenemos estas celulitas donde están la barra o la cinta de Weiland, aquí está. Y finalmente la capa de células multiformes, aquí hay de todo tipo y enseguidita nos vamos a encontrar con la sustancia blanca de los hemisferios, que es lo que veremos enseguidita. Bueno, ¿va claro hasta acá? Miren, aquí está el espacio aracnoideo o la capa aracnoidea. Aquí no se ve la dura madre, estaría hasta arriba, aracnoidea, aquí está la pía madre, y luego nos encontramos ya con la corteza cerebral. Les voy a pasar, creo, no me acuerdo si viene en alguna imagen de un cerebro, pero creo que ya, del hueso y las meninges y después la corteza, ¿no? Aquí está la primera capa molecular, vean las células tangenciales, así a lo largo. Luego fibritas de la segunda capa, que es la capa granular externa. La tercera capa, que es ya la capa molecular. Miren, aquí están las piramidales de Betz, Martinotti, ¿no? Purkinje. Acá tenemos la capa granular interna. Aquí tenemos otra vez estas fibritas así atravesadas. Esta es una célula granular. Martinotti, encesta. Y tenemos la capa piramidal interna, donde están otra vez las gigantes de Betz. Dicen gigantes, miren como 4 micras, ¿no? Pero ahí están gigantes. Vean estas conexiones axonales, miren cómo se conectan, miren qué bonito. Porque así están conectadas todas las partes de nuestro cerebro. No puede ser que mi cerebro frontal no sepa lo del occipital, eso no puede ser. ¿De acuerdo? Bueno, y luego vienen cada una de ellas y sus funciones. Como aquí me está diciendo mi máquina que me quedan 3 minutos de clase y veo que son casi 6:45. Bueno, mañana vamos a ver cada una de estas células, de estas capas, las piramidales que son de asociación y las estrelladas, las fusiformes, las células que tenemos
en la corteza. Y las funciones. Aquí tenemos otro cortecito, miren qué bonito. Y las funciones de la corteza. No, pero eso pues yo quiero, espero lo vemos mañana. Ah, bueno, aquí está el homúnculo, miren, este es un homúnculo sensitivo, así se llama este dibujo, homúnculo quiere decir hombrecito, y es sensitivo, o sea, nuestro cerebro en esta área nos ve así, porque hay mucha sensibilidad en las manos, hay mucha sensibilidad en la lengua, en los labios, en la boca, dentro de la boca, hay mucha sensibilidad en los dedos de los pies, sensibilidad. Les voy a presentar el homúnculo motor y entonces la mano sigue siendo muy grande, siempre el área de movilidad. La boca tiene un poco menos de tamaño porque la movemos poco, pero la lengua ocupa un gran espacio porque es un músculo de una fijación única con mucho movimiento, pero ahí los pies se reducen, ¿no? En el sentido de movimiento, pues de lo que se puede mover. Y la sensibilidad aquí, pues sensibilidad en genitales, en la boca, en las manos y en los dedos de los pies. Esto se llama homúnculo de Benfield, homúnculo sensitivo de Benfield, y tenemos homúnculo sensitivo de Benfield. Ese señor es el que hizo esta descripción de estas áreas y se les pone su nombre. Aquí tenemos una por lóbulos, que es lo que hacen cada uno de nuestros lóbulos. Eso ya más o menos ustedes lo saben. Y esta diapositiva está bien bonita antes de que acabe mi tiempo. ¿No? Áreas, y estamos hablando ya aquí de algunas cosas que ya habíamos visto. Por ejemplo, miren, aquí está la protuberancia anular o puente. Dice, uno se conecta, todas tienen conexiones para función integral cerebral. Además, en inglés, para que parlation y practication su explication. Ok, lo vemos eso mañana, por favor. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta? Tienen un minuto para preguntar. No, profe, todo bien. No, ¿Todo está bien? Todo bien, maestra. Esto es lo que no viste mientras estabas en casa. No vi. Bueno, entonces mañana terminamos de ver eso. ¿Sale? ¿Está bien? Bueno, ¿algo más que quieran comentar? Repasen, decía mi abuela, repasen, ¿no? Porque no puede ser que se les haya olvidado lo de las vías piramidal, directa y piramidal cruzada, terapeutas. ¿Cómo si de eso van a vivir por ahí del 2025? Bueno, espero estar. Nos vemos mañana.